Bueno chicos, ahora vamos a continuar con el tema de los compuestos orgánicos. Vamos a aprender cómo se clasifican y de una vez empezamos con las reglas de nomenclatura de los compuestos orgánicos. ¿Okay? Entonces podemos clasificar los compuestos orgánicos según sean hidrocarburos. Podemos también tener hidrocarburos del tipo alifáticos. Y estos a su vez se van a clasificar en los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Okay? Entonces, los hidrocarburos, dependiendo de si poseen benceno o no lo tengan, se van a clasificar en los alifáticos y en los aromáticos, que eso los vamos a ver mucho después. ¿Okay? Entonces ahorita nos vamos a concentrar en los que no tienen el anillo de benceno, que son los que les acabo de mencionar, los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Okay? Bien, vamos primero con los alcanos. Los alcanos también se llaman hidrocarburos saturados. Van a estar formados por cadenas de carbono en donde los carbonos van a estar enlazados con enlaces simples. ¿Ok? Van a ser los principales componentes de combustibles como el gas natural, el gas licuado de petróleo, la gasolina, el aceite para motores y la parafina. Los alquenos van a tener cadenas de carbonos también, pero van a poseer enlaces dobles, también se van a llamar olefinas. Y los alquinos más bien van a tener enlaces triples, ¿ok? Al menos uno. Y también se llaman hidrocarburos acetilénicos. ¿Okay? Podemos ver acá el hidrocarburo aromático. Vean la figura, tiene como un círculo en el centro, que es lo que se llama benceno. ¿Okay? Simplemente, como de manera introductoria, se le va a denominar hidrocarburo aromático porque van a tener un aroma dulcete, digamos. ¿Okay? Va a ser característico de estos compuestos. Antes de pasar a la nomenclatura, vamos a continuar con el resumen introductorio de los compuestos orgánicos. Entonces, vamos a tener grupos funcionales en los compuestos orgánicos, que simplemente van a ser grupos de átomos, ¿okay? O átomos también pueden ser, que van a definir cómo es la estructura molecular y qué propiedades tiene en particular cada uno de los compuestos orgánicos. Podemos tener, por ejemplo, si son átomos, ¿okay? Vamos a tener oxígeno, podemos tener nitrógeno, bromo, cloro u otros elementos, ¿okay? Ya sea solos o agrupados. Entonces, por ejemplo, podemos tener el alcohol, que simplemente va a tener una estructura en donde R, esta R que aparece acá, va a ser una cadena de carbonos, ¿okay? Como las que vimos en los ejercicios anteriores de la práctica anterior, CH3, CH2, C, ¿verdad? Una cadena. Y en alguno de los puntos en donde se encuentra un carbono, uno de esos carbonos va a estar unido al grupo OH, ¿ok? Este OH lo que representa es entonces un alcohol. Veamos el ejemplo. Tenemos una cadena de 1, 2, 3 carbonos, ¿ok? Y uno de los carbonos de la cadena está unido con el OH. ¿Cómo se llama? Bueno, este en específico se llama propanol, ¿ok? Y si quisiéramos verlo con rayas, ¿ok? Esta sería la estructura. Recordemos que en cada uno de los puntos tenemos un carbono, ¿ok? Y ese carbono, para cumplir la regla del octeto, está rodeado de hidrógenos, ¿ok? Muy bien. Recordemos que está tetravalente, ¿verdad? Entonces tiene sus 4 enlaces y tiene que cumplir igual la regla del octeto en la estructura de Lewis que habíamos visto durante el primer trimestre. Ok, entonces ese era el alcohol. Tenemos también un éter, que simplemente va a ser igual, una cadena de carbonos, otra cadena de carbonos, y en el medio, en alguno de los puntos en donde se unen las dos cadenas, tenemos un oxígeno.
¿ok? Entonces veamos aquí el ejemplo, tenemos CH3, CH2, esa sería una de las Rs. Luego tenemos el oxígeno y luego tenemos otra R, o sea, otra cadena de carbonos. E igual, para completar la tetravalencia, ¿verdad? Se une con hidrógenos, ¿ok? Y ese sería el nombre de esa sustancia. Si quisiéramos ponerlo con rayas, entonces sería así. Recordemos que en los puntos, son los vértices, tenemos carbono. Otro grupo funcional es el aldehído, ¿ok? Acá lo que tenemos es una cadena, ¿ok? Pero a esa cadena, uno de los carbonos está unido con un enlace doble con un oxígeno, ¿ok? Y para cumplir la regla del octeto de este carbono y para cumplir también su tetravalencia, tendríamos entonces que está unido a un hidrógeno, ¿ok? Ven acá, 1, 2, 3, 4 enlaces. Un ejemplo sería entonces una pequeña cadena de CH3, CH2 y SC está unido con otro carbono que tiene un enlace doble con oxígeno y completa con hidrógeno. Un ejemplo con rayas sería esta, es la misma estructura, pero representado con rayas. Este CH3 es este que está acá, este CH2 está aquí, aquí está el otro carbono que tiene el enlace doble con el oxígeno y por último tiene aquí una H. Acá tenemos la acetona y hay que hacer una corrección en la estructura porque la acetona se parece mucho al aldehído. Aquí va un enlace doble y la única diferencia que tiene la acetona y el aldehído es que acá en lugar de ser una H es una R lo que posee. Entonces acá le agregan una rayita por favor en el libro de ustedes y veamos el ejemplo resuelto. Tenemos acá carbono en un extremo, carbono en el otro extremo, carbono acá en el medio y ese carbono tiene un enlace doble con oxígeno, ¿ok? En este caso entonces representado con rayitas sería así. Este es el carbono del medio donde está enlazado con el doble enlace y el oxígeno. ¿Cómo se representa un ácido? No siempre que veamos OH vamos a pensar en un alcohol, depende de la estructura. Vean la diferencia en esta acá arriba, era R y OH, nada más. Esta acá abajo lo que tiene es R, C con un enlace doble y acá en el extremo tiene un OH. Entonces vean que de hecho esta estructura también se parece mucho a esta acá arriba, pero esta no tiene ni una H ni una R, lo que tiene es un OH. Vemos acá el ejemplo, CH3, C, enlace doble O y OH en el otro extremo y así sería con la estructura de rayas. Otro grupo funcional es el éster. Podemos ver la estructura general se parece un poquito al anterior, pero la diferencia es que este carbono en vez de estar unido a la R inmediatamente brinca porque tenemos un oxígeno ahí, ¿ok? Entonces veamos acá el ejemplo, tenemos un CH3, un enlace con oxígeno, el carbono que tiene el enlace doble con el oxígeno y en el otro extremo tiene un CH3 y vemos la estructura de rayas. Simplemente recordemos que en cada extremo y en cada vértice tenemos carbono. Entonces aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono y acá hay otro carbono, ¿ok? Otro grupo funcional, la amina, tenemos una cadena o un carbono y ese carbono tiene unido un NH2. En este caso tenemos una cadena de 3 carbonos unidas con el NH2 y si lo queremos ver con rayas, entonces tenemos, aquí lo que hicieron fue que le dieron vuelta a la estructura en donde esta es la R y este es el NH2, no importa el orden, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha es lo mismo. Y por último, el último grupo funcional que vamos a estudiar es la amida. Tengan cuidado porque suena muy similar, ¿verdad? Amina y amida. La amida sería
una R unida con un nitrógeno que a su vez está unido con un hidrógeno, y ese nitrógeno de ahí va a estar unido con un carbono, se parece a las estructuras anteriores, tiene un enlace doble con oxígeno, y por último con una R, o sea, carbonos. La R significa carbonos. Y aquí está el ejemplo, podemos ver, tenemos la R, el NH, esa N unida al carbono con el enlace doble al oxígeno, y ese carbono también está unido con otro R. Y vemos la estructura de rayas en donde tenemos entonces carbono, 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 nitrógeno. Acá en lugar de una raya asignada sería la H, y acá sería carbono y carbono. Ok, esta parte ustedes en realidad la ven en biología, ok, pero tiene importancia química porque las estructuras de estas biomoléculas son hechas de puro carbono, es decir, de compuestos orgánicos. Entonces, veamos de hecho la estructura de la glucosa, veamos la galactosa, ven que todos se parecen mucho, ¿verdad? Vean la estructura geométrica. Ok, entonces son los compuestos orgánicos que van a participar en la formación de los seres vivos. Por ejemplo, lo que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Esos son compuestos orgánicos. Vean acá el ejemplo. Okay. Cada uno de los vértices de estas estructuras geométricas es un carbono. Carbono, 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 carbono. Y para cumplir con la regla del octeto, de igual manera, ¿verdad? Si no hay algún grupo funcional unido, se sobreentiende que entonces para cumplir la tetravalencia esos carbonos tienen unidos hidrógenos. ¿Ok? Muy bien, vean acá, una proteína es más compleja, ¿verdad? Tiene otras cosas ahí, como el hierro, nitrógeno. ¿Ok? Entonces viene una actividad, anotar ejemplos de carbohidratos, lípidos, proteínas, su fuente y su uso. Otra actividad. Y pasamos ahora sí a la nomenclatura de compuestos orgánicos. Entonces, si ustedes recuerdan, ya habíamos estudiado la nomenclatura de compuestos inorgánicos, ¿verdad? A manera de repaso. Y ahora pasamos a lo que sería entonces la nomenclatura orgánica. Igual siguiendo las normas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que las siglas son IUPAC. Entonces, recordar los prefijos. Ok, en la química inorgánica habíamos visto algunos prefijos para nombrar los compuestos en donde teníamos no metales. En este caso tenemos también prefijos que sí van a depender de la cantidad de átomos presentes, pero vamos a tener algunas variaciones. Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a contar es la cantidad de carbonos que tengo presentes. Entonces, por ejemplo, si tengo solamente un carbono, voy a usar el prefijo met. Si son 2, vamos a usar et. Si son 3, prop. Si son 4, but. Si son 5, pent. Aquí ya sí son iguales a los anteriores, ¿verdad? El 6, ex. 7, ep. 8, oct. 9, non. Y 10, dec. Son los primeros 4 los que sí son muy diferentes. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer la nomenclatura orgánica? Bueno, vamos a seguir una serie de pasos para hacerlo más sencillo. ¿Ok? Y serían los siguientes. Nos vamos a fijar en mi compuesto orgánico, en los alcanos. Eso es el primero que vamos a ver. ¿Cuál es la cadena más larga que tengo? ¿Ok? La cadena más larga de carbonos. Después de eso me voy a fijar cuántos carbonos tengo en esa cadena. Después de hacer esto, voy a encontrar si hay grupos sustituyentes. Ya les voy a explicar qué es eso. Los vamos a nombrar en orden alfabético y nos vamos a fijar el tipo de enlace que contiene. Como son los alcanos, en primer caso, todos tendrían que ser simples. ¿Okay? Entonces veamos acá el ejemplo. ¿Cuántos carbonos tiene esta fórmula? Tiene solamente uno.
¿ok? Los alcanos, todos, van a terminar en ano, el nombre, ¿ok? Los alquenos van a terminar en eno y los alquinos van a terminar en ino. Entonces, según lo que vimos, el prefijo para un carbono era met, y como es un alcano, entonces se va a llamar metano. Y vean la fórmula estructural, es un carbono que tiene enlazado 4 hidrógenos, y por lo tanto su fórmula estructural condensada sería simplemente CH4. Como solo tengo un carbono, no puedo hacer rayas en la fórmula lineal, porque si yo hiciera una raya, en cada uno de los extremos de la raya habría un carbono y la fórmula sería diferente, sería C2 y algo más, ¿verdad? Y no es el caso, aquí dice que solamente es un carbono, entonces no puedo hacer la fórmula lineal. ¿Cómo sería entonces un compuesto, un alcano, que tenga dos carbonos? ¿Ok? Y que sea con enlaces simples. La fórmula sería C2H6, ¿ok? Y se va a llamar etano. ¿Por qué se va a llamar etano? Porque el prefijo para 2 era et. Y estamos hablando de enlaces simples, entonces sería etano. Vean la fórmula estructural, simplemente serían los dos carbonos y completar para que se cumpla la tetravalencia, ¿verdad? Y la regla del octeto también. Entonces me quedaría CH3 unido con otro CH3, que en total sería C2H6. Acá está CH3 y CH3. ¿Cómo sería la fórmula lineal? Simplemente la raya que les estaba diciendo. De hecho, si ustedes no ponen en los extremos el CH3, ya se sobreentiende que en los extremos eso es lo que tenemos. Otro ejemplo, bueno, con 3 carbonos, entonces el prefijo es prop, ¿ok? Y hacemos lo mismo. Vean que aquí en el medio hay otro carbono, aquí hay 1, 2 y al final 3. Porque aquí es un CH2 y no un CH3, porque si no, no cumpliría con la regla del octeto, ¿verdad? Ni la tetravalencia. Muy bien, el butano se llama así porque tenemos 4 carbonos y el prefijo es but, ¿ok? Esto que está acá se dice que es condensada, porque vean que en vez de poner CH3, CH2, otra vez CH2 y luego CH3, simplemente se pone CH3 y el grupo que se repite se pone entre paréntesis para indicar que está repetido, ¿ok? Y acá estaría, entonces sería el CH3 del extremo, el CH3 del extremo y aquí hay un CH2 y aquí hay otro CH2. Ahora sí, ¿qué son los sustituyentes? Bueno, los sustituyentes son como los extremos, digamos, de la cadena, ¿ok? Como ramificaciones de la cadena, más bien. Entonces, ustedes ubican la cadena principal, que es la más larga. Esa era la primera regla que decía la nomenclatura. Una vez que ustedes identificaron cuál es la cadena más larga, a veces les van a sobrar cosas ahí. Esas cosas pueden ser los grupos funcionales, pueden ser sustituyentes. Entonces, los sustituyentes los vamos a tener, vean que son también cadenas de carbono. Entonces simplemente vamos a usar los mismos prefijos que estábamos usando para nombrar la cadena larga, pero ahora como son sustituyentes y no son parte de la cadena, entonces en vez de que terminan en ano, en eno o en ino, van a terminar en il, ¿ok? De hecho también se les llama grupos alquilo porque terminan en il. Entonces vean el primero, ¿cuántos carbonos tenemos? 1. Entonces este se llamaría metil. Este tiene 2, entonces se va a llamar etil. Este tiene 3, se va a llamar propil, y el que tenga 4 butil, y el que tenga 5 pentil, y así sucesivamente. Y podemos ver la fórmula semi desarrollada. Ok, vamos ahora sí con los alcanos. Entonces recordemos que son hidrocarburos saturados, tienen el número máximo de átomos de hidrógeno que pueden unirse con la cantidad de átomos determinado. ¿Por qué la cantidad máxima? Porque habíamos dicho que al carbono solo le caben 4 cosas, ¿verdad? Porque es tetravalente. Y como son enlaces simples, ¿verdad? Entonces
son los que van a tener la máxima cantidad de hidrógenos posible. Un alqueno, al tener un enlace doble, va a ver reducida su cantidad de hidrógenos que puede albergar. ¿Okay? Entonces, ¿qué características tienen los alcanos? Simplemente su enlace es covalente sencillo, o sea, son enlaces simples. La hibridación es sp3 precisamente por lo mismo, porque son enlaces sencillos. Y la fórmula general es esta que tenemos acá. Entonces, de hecho, yo no necesito decirles a ustedes quién está enlazado con quién, ni explicarles que tal compuesto tiene enlace simple o tiene enlace doble, porque con solo ver la fórmula general ustedes ya deberían de tener la capacidad para saber si es un alcano o no, porque siempre va a tener que cumplir con esta fórmula. ¿Qué significa esto? Bueno, si por ejemplo el carbono tiene 2 átomos, ¿okay? Entonces de hidrógeno de fijo tengo que tener 2 por 2 más 2. ¿Ok? Agarro el número que tiene carbono, lo multiplico por 2 y le sumo 2 y eso me va a dar la cantidad de hidrógenos que tengo presentes en mi fórmula. Un ejemplo, vean este que está acá. Tengo 2 átomos de carbono. Siguiendo la regla, entonces, para saber cuántos hidrógenos son, sería 2 por 2 más 2. O sea, 2 por 2, 4, más 2, 6. O sea, el C2H6 de fijo tiene que ser un alcano. ¿Ok? Bien. El alcano más pequeño es el metano, que ya lo habíamos visto en el cuadro anterior. Va a tener una estructura tetraédrica, vean la forma. ¿Ok? Forma como un tetraedro, ¿verdad? El siguiente es el etano, que tiene 2, luego sigue el propano, luego sigue el butano y así sucesivamente, ¿verdad? Según los prefijos que habíamos visto. Aquí está el propano, el butano, el pentano, y ahí podríamos seguir con la lista, ¿verdad? El hexano, el heptano, etc. Esos serían alcanos que no están ramificados. Vean que no les sobra nada. Esta es la cadena más larga y no hay para dónde más agarrar, ¿verdad? Porque es la cadena de carbonos, nada más de carbonos. Ok. Pero también hay unos que están ramificados, que eso era lo que yo les estaba diciendo. O sea, yo puedo ver la cadena, ¿ok? Y a esa cadena le sobran cosas. Entonces, dice, también hay alcanos ramificados que resultan de acoplar otras cadenas carbonadas a la cadena principal de un alcano lineal. Por ejemplo, recordemos que la cadena principal es en la que mayor número de átomos de carbono se pueden cuantificar. O sea, yo me fijo aquí en mi estructura cuál es la más larga, pero eso sí tiene que estar hecha de carbonos, ¿ok? Entonces, veamos acá. Encerrar en un círculo la cadena principal. Y yo me fijo, bueno, si yo agarro esta, ¿ok? Yo tendría un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos en total. Esa es una de las opciones. Recordemos que son 5. Yo también podría venir y decir que no, que quiero que esta sea mi cadena. Entonces yo diría, bueno, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Esa es más pequeña, entonces no me sirve. Yo también podría decir un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Si se fijan, esta cadena que va acá es igual que esta que va para acá. Tiene la misma cantidad, ¿ok? Y así puedo ir, ¿verdad? Haciendo un sinfín. Entonces, en este caso podrían encerrar esta que les acabo de decir o podrían encerrar esta otra que está acá. En el punto B, bueno, hacemos lo mismo. Nos fijamos cuál es la cadena más larga de carbonos que tengo, ¿ok? Y no tiene que ser en línea recta, no necesariamente, pero eso sí tiene que ser una cadena, o sea, seguir carbono unido con carbono, ¿verdad? Veamos acá, podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O podría decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces, en este caso, esa sería la más larga, ¿verdad? Igual acá, contamos a ver cuál es la más larga y bueno, ustedes van a ir encerrando. En todas estas que estamos haciendo, sobran cosas. Por ejemplo, en esta yo les dije que esta era la más larga. ¿Y qué me sobró?
me sobró esto, me sobró esto, me sobró esto y me sobró esto. Cada una de esas cosas que me sobró es un sustituyente. Entonces, ¿cómo se llamaba? Vean que cuántos carbonos tengo acá de lo que me sobró, solamente uno. ¿Cómo se llamaba cuando me sobraba solamente uno? Se llamaba metil. Vamos a ver qué se hizo. Acá está, ¿lo ven? CH3. Solamente tiene un carbono. Este que está acá también es un metil, ¿verdad? Este me había sobrado. Este pedacito que está acá tiene 2 carbonos. Eso entonces no se llama metil, se va a llamar etil. Y en el otro extremo, acá tenemos otro CH3. Esto es un metil también. ¿Okay? En esta cadena que está acá, esta es como más fácil de verla porque está completamente recta, podemos ver que me sobra esto, me sobra esto y me sobra esto. Si se fijan, los tres son iguales y son metil, son 3 metiles. En este podríamos también ver, ¿verdad?, que lo que me sobra es este y este es un metil también. Y así podemos ir con cada uno de estos viendo qué es lo que sobra. ¿Ok? La idea en este ejercicio es simplemente ver cuál es la cadena más larga, ¿verdad?, para ver qué es lo que me está sobrando. Es lo único que me estaban pidiendo. Ok, ¿qué propiedades físicas tienen los alcanos? Bueno, van a depender de la cantidad de átomos que estén enlazados en la cadena. Entre más corta sea la cadena, menor van a ser los puntos de fusión, o sea, menor va a ser la temperatura en la que tiene que derretirse. Del metano al butano son gases. Los alcanos que tienen entre 5 y 17 carbonos van a ser líquidos y los que tengan más de 17 van a ser sólidos. Los alcanos que tengan de 26 carbonos a 36 van a ser las sustancias que se llaman ceras de la parafina. Los puntos de ebullición van a aumentar de forma regular desde los 20 hasta los 30 grados con la adición de cada nuevo carbono. O sea, conforme yo voy agregando carbonos, va aumentando. Esos compuestos son insolubles en agua y sí son solubles en compuestos orgánicos. Propiedades químicas. Bueno, los alcanos son muy poco reactivos porque los enlaces sigma son muy difíciles de romper. Entonces, si esos enlaces son difíciles de romper, les va a costar mucho reaccionar. Presentan reacciones muy lentas, precisamente por lo mismo requieren de temperaturas muy elevadas y presiones muy altas y también catalizadores para poder romper esos enlaces y así entonces que puedan reaccionar. Como les dije, todos van a llevar este sufijo, ¿verdad? Todos van a terminar en -ano. Los primeros 4 son los que tienen como nombres más raros, ¿verdad? Metano, etano, propano y butano, que son como los prefijos que ustedes tal vez no manejan. Y del 5 en adelante son los prefijos de siempre, ¿verdad? Pentano, hexano, octano, octano, etc. Que me van a indicar la cantidad de átomos que están en la cadena principal de carbonos. Para alcanos que tengan la cadena ramificada, primero vamos a identificar la cadena más larga, luego vamos a numerar de manera que el sustituyente, o sea, el pedacito que me sobraba, quede en el número más bajo de átomos de carbono. ¿Okay? Vean que yo en el ejercicio anterior iba numerando de izquierda a derecha, pero eso no se hace así siempre. Eso va a depender del orden. ¿Okay? Entonces, si el grupo sustituyente me queda en un número más alto, tengo que buscar la manera en que me quede en el número más bajo, siempre y cuando se cumpla que la cadena sea la más larga. Bien, los sustituyentes se van a indicar por el número que señala la posición en la cadena y el prefijo adecuado en orden alfabético, señalando número, guión, sustituyente y el nombre de la cadena según el número de carbonos. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Si tenemos más de un sustituyente, no sé si se acuerdan, en el ejercicio anterior habían varios metiles, vamos a señalar cada número separado por una coma y vamos a usar los prefijos di, tri, tetra para indicar cuántos metiles hay o cuántos etiles hay, etc.
Entonces veamos este ejemplo. Yo puedo numerar de aquí para allá, de izquierda a derecha. Puedo numerar de derecha a izquierda, que me tiene que dar la misma cantidad de carbonos. Entonces, si yo lo hago de izquierda a derecha y le pongo 1, 2, 3, 4 y 5. De fijo la cadena va a tener que llamarse entonces pentano. Esa es la cadena más larga. Y me tengo que fijar los sustituyentes en qué números quedaron. Si yo lo hago de izquierda a derecha como acabo de hacer, el grupo metil me quedaría en el número 3. 1, 2 y 3. Vamos bien. Y el grupo, bueno, en este caso el cloro, ¿ok? Estaría en el carbono número 4. Entonces, ¿dónde están mis sustituyentes? Están en el número 3 y en el número 4. Si yo lo hiciera de derecha a izquierda, vean los números en los que me quedaron. Me quedaron en el 2 y en el 3. Según las reglas, tengo que escoger entonces de derecha a izquierda para que queden en los números más bajos posibles esos sustituyentes. Entonces sería de derecha a izquierda para que me queden en el 2 y en el 3. Y simplemente, cuando voy a nombrar mi cadena ramificada, primero pongo los sustituyentes en orden alfabético y por último pongo el nombre de la cadena principal, cumpliendo lo que dijimos, ¿verdad?, de la terminación. ¿Cómo voy a separar los números o la posición de cada uno de los sustituyentes? Lo voy a hacer mediante guiones. Entonces, me fijo, según el orden alfabético, ¿quién está primero? ¿La C de cloro o la M de metil? Sería la C de cloro. Entonces, empiezo con el cloro. Me fijo en qué número está. Está en el número 2. Pongo un guión. Pongo el nombre del sustituyente. Y como otra vez viene un número, tengo que poner otro guión porque les estoy diciendo que los guiones son para separar los números de las letras. Entonces pongo otra vez el número, pongo otra vez guión y pongo el sustituyente que sigue, que sería el metil, ¿ok? Que estaba en la posición número 3 y luego el nombre de la cadena. Entonces esta sustancia se llama 2-cloro-3-metilpentano, ¿ok? Entonces voy de nuevo explicando. ¿Qué tengo que hacer? Fijarme cuál es la cadena más larga. Una vez que ya la ubiqué, ya puedo ir pensando el nombre de esa cadena. Pero recuerden que eso es lo último que se pone. Entonces me fijo cuál es la cadena más larga. Después de fijarme cuál es la cadena más larga, voy a numerar cada uno de los carbonos de esa cadena, de manera que los sustituyentes me queden en los números más bajos. Cuando ya ubiqué la cadena, ya ubiqué los sustituyentes, ya la numeré, ya puedo empezar a poner el nombre. Y se pone simplemente la posición, guión, el nombre del sustituyente, se pone primero siempre según el orden alfabético, guión, número, guión, sustituyente, y así conforme haya la cantidad que sea de sustituyentes y hasta el puro final nombro la cadena. ¿Por qué no va guión entre el metil y el pentano? Porque ahí no hay ningún número. Los guiones se van a poner solamente para separar números de palabras o de letras, ¿okay? Este dato es un dato muy importante. El gas doméstico es incoloro, o sea que no tiene color, no huele a nada, pero se le añade ese olor desagradable que tiene para poder detectar si hay alguna fuga y poder evitar una explosión. Si el gas no oliera nada y alguien no sabe que ahí hay una fuga y enciende un fósforo, sería catastrófico, ¿verdad? Por eso es que se le pone ese aroma. Ok, entonces se repiten las reglas. Localizamos la cadena más larga de carbonos que tenga, encuentro los grupos sustituyentes, enumero los grupos sustituyentes de manera que queden con el menor número posible.
Coloco el nombre respetando el nombre alfabético de los grupos sustituyentes, por eso les dije, me fijo cloro y metil, quién va primero según el orden alfabético. Y coloco al final, según la cantidad de carbonos, el nombre de la cadena principal. ¿Qué pasaba si el grupo sustituyente se repite? Simplemente utilizo otros prefijos adicionales que serían de cantidad, di, tri, tetra. ¿Okay? Entonces, veamos este ejemplo. Esto es un pentano, la cadena principal, y tengo un grupo metil en el 3. Vean que en este caso no importa si conté de izquierda para derecha o de derecha para izquierda, porque igual me va a quedar en el número 3. Entonces el nombre de este compuesto simplemente sería la posición, ¿verdad? Guión, cómo se llama el sustituyente, que es un metil, y el nombre de la cadena pentano. Y listo. En este ejemplo es al revés. Me dan el nombre de la sustancia y me piden que la escriba la fórmula estructural y la molecular. Entonces simplemente lo que hacemos es seguir los pasos. ¿Cuál es la cadena principal? Es un hexano. Entonces puedo escribir 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Después de escribir la cadena principal, me fijo en los sustituyentes. Dice que en el carbono 3 usted decide, como usted es el que está dibujando su fórmula estructural, usted decide para dónde cuenta. Es indiferente. Entonces, en el carbono 3 vamos a hacer un etil. Ok, entonces en este caso vamos a ver dónde está el etil. Acá. Ellos lo hicieron de aquí para allá. Entonces sería 1, 2, 3. Vean que este no está especificado como C, ¿verdad? Y C, sino que lo pusieron agrupado. Esta fórmula estructural en realidad es semidesarrollada, no está bien hecha. Aquí había que especificar bien, ¿verdad? El C, etcétera. Luego dice que en el carbono 2 hay 2 grupos metiles. ¿Cómo sé eso? Porque dice di, ¿verdad? Y casualmente ambos están en el carbono número 2. Entonces tengo un grupo metil acá y tengo otro grupo metil acá. Por eso se pone 2,2. La coma es para separar los números y los guiones según lo que les dije ahora, ¿verdad? Entonces sería dimetilhexano. Note que los grupos alquilo, o sea, los metiles, etiles, etcétera, se nombran en orden alfabético. Primero va etil y luego va metil. ¿Ok? Me podrían decir, profe, pero es que este es di y di va antes que la E. Pero no, es que esto es un indicador de la cantidad de metiles que hay. Yo lo que hago en orden alfabético es el nombre de el sustituyente. ¿Ok? Muy bien. Y luego me piden la fórmula molecular. Entonces, si yo ya sé cuántos son los carbonos que hay, habíamos dicho que eran 6, entonces seguimos la regla, ¿verdad? CN y H2N más 2. Muy bien. Y en el siguiente ya son los ejercicios, ¿verdad? Para resolver. Entonces igual me fijo cuál es la cadena más larga, me fijo dónde están los sustituyentes, me fijo cómo se llaman, los ordeno según el orden alfabético y nombro el compuesto. Esa sería entonces la nomenclatura de los compuestos alcanos. Y hasta acá llegamos por ahora.